Adelante. Bueno, muchas gracias. Le hice llegar hace poco rato a Mariana algunos documentos que posteriormente pueden servirles de ayuda para las deliberaciones del Consejo sobre esta materia, y también el documento que preparé para esta ponencia. Voy a leer algunas partes del documento, pero posteriormente, para el análisis que hagan, van a tener disponible el documento que les hice llegar. Bueno, conozco a casi la totalidad de los miembros del Consejo, tal vez con la excepción del consejero Eduardo Riquelme, y me siento sinceramente muy honrado por la invitación del Consejo de Alta Dirección Pública a exponer sobre los alcances de la tarea de dar cumplimiento al mandato constitucional de fijar en las remuneraciones de las altas autoridades del Estado. Y espero que las reflexiones que pueda hacer los ayuden a tomar su decisión. Eh, eh, en lo personal, estimo que la tarea de reducir las remuneraciones de las altas autoridades no debió ser entregada al Consejo, y siendo el nudo del debate legislativo el nivel que debieran tener las dietas parlamentarias, su ajuste debió ser una decisión del propio Congreso, más aún si la reducción será transitoria hasta que se constituya la comisión que prescribe el nuevo artículo 38 bis de la Constitución y que entre en vigencia además la LOC que la va a regir. Eh, Incluso frente a las objeciones a que el propio Parlamento tomara esta decisión, hay que recordar, y José lo señalaba también hace un rato, que a ese Parlamento le corresponde todos los años decidir el reajuste de remuneraciones del sector público, que incrementa sus dietas, y que de modo aún más directo, en el 2003, los parlamentarios concurrieron a la aprobación de la ley que creó la asignación de dirección superior, a la que voy a referir después, que incrementó significativamente las remuneraciones de los ministros de Estado y, por lo tanto, sus dietas. Dicho lo anterior, dadas las características del sistema de remuneración del sector público, la misión que le han encomendado al Consejo de Alta Dirección Pública ofrece la oportunidad de advertir los efectos de introducir cambios, sobre todo rebajas en las remuneraciones de las máximas autoridades de gobierno sobre la de los directivos públicos. Este principio de subordinación en la administración del Estado se ha traducido históricamente en un modelo de asignación de remuneraciones de carácter jerárquico, lo cual suele funcionar más o menos bien al interior de cada servicio público, pero se ha visto progresivamente distorsionado. Tendencias opuestas explican esta distorsión. Por una parte, la tendencia deseada por todos, José también se refirió a eso, a la profesionalización de la administración del Estado a través de compensaciones más atractivas para que profesionales altamente calificados ejerzan altos cargos públicos, directivos, primeros y segundos niveles jerárquicos. Y por otra parte, y en sentido contrario, la presión cada vez más frecuente por reducir o congelar los salarios de las autoridades de gobierno que cumplen la función de dirigir el funcionamiento de la administración del Estado. En los últimos 10 años, al menos en 3 ocasiones, estas autoridades no han recibido el reajuste del sector público. El resultado ha sido que las escalas salariales tienden a compactarse, lo que no es enteramente negativo, pero esto ocurre ensanchando la cúspide de las escalas salariales, equiparándose las remuneraciones asociadas a los grados superiores al restringir el aumento de las remuneraciones de los jefes superiores, que están limitadas por la del superior jerárquico, que es el subsecretario del ramo. Hoy ya se produce, seguramente lo han podido ver o se ha presentado acá, este efecto en la escala única de sueldos, donde el sueldo base de ciertos grados es mayor que el del grado superior. He participado en distintos estudios y varios de los documentos asociados a ellos son los que estoy compartiendo con el Consejo. Hablando de la dieta parlamentaria, si la entendemos como esa compensación asociada a la dignidad del cargo parlamentario y que permite cumplir con las labores parlamentarias esenciales, detengámonos un minuto en mirar cómo se fija la dieta en general en el mundo. Y se utilizan básicamente 4 mecanismos. Uno, cuando la dieta es fijada por ley. 2, cuando es autodeterminada por el Congreso. Cuando el monto es fijado por entidades o comisiones permanentes o ad hoc, con expertise en esa materia, o el monto es asimilado a la remuneración de un cargo público específico, por lo general jueces o ministros de Estado. En algunos casos se aplica una combinación de estas reglas. En síntesis, no hay una sola manera de determinación de la dieta y la que se aplica es fruto de la deliberación política de cada país.
En el caso de Chile sabemos que recién en la Constitución del 25 se incorporó una norma sobre la dieta parlamentaria que transitoriamente se fijó en 2.000 pesos de la época, hasta que una ley la regulara de manera permanente. Espero que lo que voy a decir a continuación no sea un presagio de lo que puede ocurrir, pero ocurrieron más de 15 años después de que esa norma transitoria llegara a conocer una ley. Luego, en el año 65, bajo el gobierno de Frei Montalva, se intentó innovar proponiendo que la dieta fuera equivalente a la remuneración de un ministro de Corte Suprema, pero ese cambio no prosperó. Y desde el 90 la dieta corresponde, como sabemos, a la remuneración de un ministro de Estado. El nivel de la dieta. Dado que en Chile la dieta parlamentaria está amarrada a la remuneración del ministro de Estado, es importante poner atención en cómo esta última remuneración ha evolucionado. Primero, hacer notar que dicha remuneración asociada a uno de los grados superiores de la escala única de sueldo le corresponde el reajuste anual de remuneraciones del sector público, y en los últimos 25 años ha tenido dos incrementos adicionales significativos, el componente fijo de la asignación de modernización y la asignación de dirección superior, que introdujo un aumento considerable, pues corresponde al 135% de todas las demás remuneraciones de carácter permanente. En marzo del 90, la dieta parlamentaria ascendía a 536.000 pesos. En 2002, su valor nominal llegaba a 1.934.921, que correspondería hoy día aproximadamente 3.430.000 pesos. Para el año 2003, producto de la aplicación de esta asignación de dirección superior, la dieta saltó a 4.695.232, con un incremento de 143% respecto de la dieta del año anterior. Si uno compara la dieta con el salario mínimo, uno observa que en el 90 la dieta representaba 20,6 veces del salario mínimo. El 2002, dado que el salario mínimo había avanzado más rápido, eso correspondía a 17,4 veces. El 2003, producto de la creación de la asignación, salta a 40,6 veces. Y actualmente, producto de que ha aumentado más rápido el salario mínimo, estamos en 29,2 veces. Todas las comparaciones internacionales sitúan a la dieta parlamentaria chilena entre las más elevadas del mundo. En el estudio que realizó el Ministerio de Hacienda en 2006, se concluyó que Chile, entre los países de la OCDE, tenía el salario anual de parlamentarios más alto de ese organismo. Ese documento se los hice llegar. A nivel de América Latina, los resultados son similares, donde Chile lidera la dieta bruta de los parlamentarios. Hay un estudio de CLAPES del 2018 en ese sentido. Los datos mostraron que en nuestro país los parlamentarios ganaban 11,8 veces el PIB per cápita equivalente, ocupando nuevamente el primer lugar de la OCDE, seguido por Turquía, 6,3 veces, México, 5,6, Italia, 5,1. En el caso de la relación entre dieta parlamentaria e ingreso mínimo, como ya lo decía hace un rato, Chile está sobre las 40 veces, solo superado por México, donde la diferencia es de 55,8 veces. Por su parte, el estudio que realizó el PNUD, tengo entendido que Marcela Ríos tuvo ocasión de presentar ante el Consejo, también mostró que Chile ocupaba el primer lugar en las dietas entre 27 países. El estudio comparado más reciente que conozco es el que realizó la Biblioteca del Congreso en 2019, donde nuevamente Chile sigue ocupando el primer lugar, seguido de Italia y de Estados Unidos. Volvamos al incremento que experimentó la dieta parlamentaria con la creación de la asignación de dirección superior. En el documento que les hice llegar, actualicé los valores a pesos del 2020, con lo cual se muestra que entre el 2002 y el 2020 la dieta experimentó en pesos del mismo valor un 173% de incremento. Ese es el cuadro. Entonces, pensé qué sentido tenía llenar al Consejo de datos que probablemente ya han conocido en otras presentaciones, y opté por, que es lo que voy a hacer a continuación, hacerles algunas propuestas que puedan ayudar a las decisiones que puedan tomar. La primera propuesta es tal vez partir por establecer un rango. Dado que los cuestionamientos a la dieta parlamentaria se han intensificado en los últimos 15 años, y cuando se incrementaron las dietas, las asignaciones parlamentarias no sufrieron ningún cambio, incluso se han incrementado crecientemente hasta el año 2018, cuando aumentó el número de parlamentarios y hubo que
repartir el mismo monto de plata entre un mayor número de ellos. Actualmente esas asignaciones de diputados y senadores superan los 13 millones y 24 millones mensuales respectivamente, 1,4 veces y 2,6 veces la dieta en el caso de cada parlamentario. Entonces, una aproximación posible de rango para reducir la dieta es, por un lado, el techo, que es la dieta actual, los 9.349.000, y por otro lado, la dieta actualizada al 2002, que es de 3.428.000. Primero, digamos, dentro de qué universo uno puede empezar a determinar la dieta. Podría ser hasta un promedio o algo cercano al promedio de esos dos extremos. Creo que no hay que perder de vista la comparación internacional, por lo demás la reforma constitucional les hace ver que deben tomarla en cuenta y, a mi juicio, creo que es importante que Chile esté dentro del rango de las dietas y no encabece las dietas varias veces por encima del que lo sigue. Tercero, creo que es importante, y no estoy seguro si tienen la facultad para hacerlo, pero insistir en la imponibilidad de la dieta parlamentaria. Las dietas de los parlamentarios debieran quedar sometidas a las mismas reglas de un trabajador común, o a las que ya se le aplican a los trabajadores independientes. Esto es hacer obligatoria la cotización de salud y previsional para todas aquellas rentas que provienen del trabajo, y este es un trabajo. La imponibilidad de la dieta encuentra justificación también en el hecho de ser equivalente a la remuneración bruta de los ministros, que es imponible. Es pertinente hacer ver que el tratamiento tributario, sin embargo, es especial de las rentas provenientes de la función pública de altas autoridades y que importan en la práctica una tasa efectiva de impuestos, en el caso de los parlamentarios, también de los ministros, 5%, 5,3% en realidad, por ciento mayor a la renta del trabajo equivalente. Es decir, a igual salario, un parlamentario tiene una tasa efectiva de 5,3% mayor que el resto. ¿Cuál es el impacto de la reducción de la dieta parlamentaria sobre las remuneraciones de las autoridades de gobierno? Consideraciones previas. Actualmente las remuneraciones de los ministros de Estado y subsecretarios están vinculadas directamente con las remuneraciones de otras autoridades. Los primeros con los ministros del TC. Entiendo que los ministros de la Corte Suprema quedaron excluidos de esta reforma. Y los segundos con los consejeros del Consejo para la Transparencia. Y habría que ver si hay otro tipo de vinculaciones. En el caso de los altos directivos públicos, sean o no ADP, el total de sus remuneraciones no pueden superar a las del subsecretario del ramo respectivo. Hay que recordar que en el caso de los altos directivos públicos, bueno, Alejandro, por ejemplo, o el director de la DIPRES, hay una norma expresa que le pone un techo a su remuneración en la renta del subsecretario. Eso está, si no me equivoco, en la ley 19.863. 19.000, sí, no, perdón, la de 19.985. En el caso de los altos directivos públicos, relevante hacer notar que zanjar si son o no funcionarios de exclusiva confianza del jefe de Estado no los exime de ver reducida su remuneración, dada la relación de esta con la de los subsecretarios. Se puede incluso ir más lejos. Si se acepta como definición de exclusiva confianza aquella según la cual son cargos de libre nombramiento y remoción por parte del jefe de Estado, se podría llegar a interpretar que incluso los 12 directivos ADP que ocupan cargos en virtud del artículo 36 bis de la ley del ADP son de exclusiva confianza, al igual que el director del Servicio Civil, el director administrativo de la Presidencia y del director de presupuesto. Siendo así, este Consejo tendría que fijarles a todos ellos la remuneración. En principio, porque voy a hacer un alcance al final sobre esto. Como vemos, y ya se ha dicho antes, ante este Consejo, esta reforma constitucional producirá inevitablemente efectos indeseados en el funcionamiento de los distintos órganos y en particular en los servicios públicos en lo que se refiere a la disminución de las remuneraciones de los directivos públicos. Comprendo perfectamente y la comparto la preocupación del Consejo por el efecto que esto va a tener. Sin embargo, en lo personal considero que es inconveniente esquivar el mandato constitucional limitando la reducción de las remuneraciones de las altas autoridades a fin de evitar cambios significativos sobre la renta de otros cargos
si la evidencia que ustedes tengan a la vista indica algo distinto. Es más, cabe recordar que sin una solución más estructural o de un horizonte un poco más largo, los problemas que se quiere evitar seguirán ocurriendo, como ha sido con la exclusión recurrente de las autoridades del reajuste al sector público. Es decir, creo que independiente de la misión que tienen, esto hay que abordarlo porque está generando un problema desde hace mucho más tiempo. Decía al comienzo que el mandato constitucional del Consejo brinda una oportunidad, y esta es la de adoptar decisiones y formular recomendaciones que promuevan modificaciones legales que despejen alguna de las tensiones del sistema de regulación del sector público. Y al respecto propongo: A. Eliminar de facto los componentes vigentes de la remuneración del presidente de la República, ministros de Estado. Son, en el caso de los ministros, 9 asignaciones más el sueldo base, subsecretarios, intendentes, gobernadores, fijando un monto global bruto de remuneración imponible. Olvidarse de todas las asignaciones y definir un salario sin ninguna asignación para estos cargos. En el caso, sin embargo, de los intendentes y los gobernadores, creo que sería conveniente mantener la asignación de zona a ese monto bruto. Recomendar que estos mismos cargos sean separados de la escala única de sueldo o de la que corresponda, de modo que éstas queden encabezadas solo por los jefes superiores de cada servicio. Recomendar la introducción de las siguientes modificaciones legales: modificar el inciso segundo del artículo 65 de la ley 19.882, reemplazando la referencia a la remuneración del subsecretario del ramo al mayor monto que corresponda a la remuneración bruta mensualizada de los subsecretarios, de tal manera que los altos directivos sigan topados en la renta actual vigente del subsecretario, la cual debiera seguir siendo reajustada y evitar varios de los problemas que José mencionó hace un momento y yo he referido hace un rato. Finalmente, otras consideraciones. También, modificar en el mismo sentido el artículo 31 de la ley 19.985, que en este caso impone la misma limitación a aquellos directivos públicos que no sean ADP, como el caso del Servicio Civil, Dirección de Presupuesto y otros. Las consideraciones finales. Me llamó la atención en la lectura de la reforma constitucional lo siguiente. Por una parte, que el Consejo haya quedado eximido de fijar la remuneración de los contratados sobre la base de honorarios que asesoren directamente a las autoridades gubernativas. ¿Y por qué lo digo? Porque el artículo 38 transitorio dice expresamente que deberá reducir las remuneraciones de las autoridades. Y estos asesores no son autoridades. Por otra parte, que en el periodo que media entre la reducción de la remuneración de los ministros y la reducción de los subsecretarios y del presidente, la de estos últimos será probablemente superior a la de los primeros. Y habrán 60 días en donde eventualmente esto ocurra. Eso es lo que yo quería comentar. Esto está contenido en el documento que les hice llegar y puede que los otros documentos puedan ser de ayuda para sus deliberaciones. Sinceramente, muchas gracias por haberme dado la oportunidad de exponer ante el Consejo. Muchas gracias, Enrique, por tu presentación. Y ahora damos espacio a la conversación, así que consejeros Orellana, Horst, Riquelme o Arzúa, si tuvieran preguntas para nuestros invitados. Adelante, por favor. ¿Quién quisiera comenzar? Estamos tímidos hoy día. Ya, bueno. Horst, adelante. Bueno, muchas gracias por las presentaciones y por tomarse el tiempo para ayudarnos a enmarcar esta discusión, para la cual solamente tenemos 30 días. No, solo una pregunta. En el fondo, al igual que ustedes, también otros invitados han planteado siempre la complejidad que tiene esta definición, ¿no es cierto? Por los amarres que tiene, que si correspondía o no al Consejo, pero ya hay cosas que hay que asumir nomás, independiente si no está de acuerdo. Y en ese contexto, ¿qué riesgos ven ustedes a partir de la decisión que pueda tomar el Consejo? Porque sea lo que sea la definición que uno adopte, va a haber siempre un sector disconforme, ¿no es cierto?
Por lo cual, en términos generales el sector público como un objetivo, el sector público como un sector en el cual personas con talento pueden desarrollar una carrera, un sector público que sea capaz de competir con buenos profesionales también que tienen una trayectoria ascendente, tanto en el desarrollo personal como también en el desarrollo de remuneraciones. ¿Cuáles son los riesgos que ven ustedes de una mala definición o una definición que por lo demás es compleja, pero siempre la pregunta que yo hago es si nos quedamos cortos o nos quedamos largos? En el fondo, siempre nos va a achacar algún error. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que ustedes ven si es que o la reducción es mucha o la reducción es muy pequeña? Yo sé que son cargos distintos, estoy hablando en promedio, ¿no es cierto? Como la lectura más desde lo político, desde los incentivos que se generan. Y además también tengamos presente que esta reforma, si bien, o sea, nuestra fijación, que si bien se plantea como transitoria en la ley, en la práctica debería ser a lo menos para los próximos 5 años. Entonces implica un nuevo Congreso, la instalación de un nuevo gobierno. Entonces, ¿qué riesgos ven ustedes ahí? ¿Qué errores no podemos cometer? Gracias, consejera Horst. Vamos a acumular más comentarios, si los hubiera. Consejera Orellana, adelante, por favor. Oye, gracias a ambos, José y Enrique, por la presentación, por los aportes. Yo anoté varias cosas, pero voy a pedir una ayuda a los dos en un tema que ambos toparon, que es el tema de los honorarios. Yo creo que sin duda hay un desafío que también es mayor, que es cómo uno coloca criterios, porque lo hemos visto en varias presentaciones con varios invitados, con abogados, con economistas, cómo se captura talento en aquellas materias que son de interés nacional. Teníamos la experiencia que nos contaban, no sé, en un juicio, cómo reclutar a los mejores si el Estado va a dejar de percibir una enorme cantidad de dinero por no llevar bien un juicio. O sea, ¿cuáles son los criterios que uno debería tener a la vista cuando define aquellas remuneraciones de los asesores? ¿Podría, a juicio José, a juicio Enrique, un asesor de un ministro ganar más que el ministro? Gracias, consejera Orellana. Consejero Riquelme Obarzúa, quisiera... Sí, presidente. Gracias, presidente. Sí, para el presidente de la CUT, bueno, para ambos, muchas gracias por su... De la ANEF. Perdón, de la ANEF, perdón, de la ANEF, perdón. No le des ideas, Eduardo. Podría entusiasmarse, José. Oiga, no son designados los cargos, son elecciones, así que gracias. Sí, perdón. Fue un cruce de cables pandémicos. Bueno, muchas gracias a ambos por su intervención para nuestro querido presidente de la ANEF. La pregunta es la siguiente. Respecto de la carrera funcionaria y de las remuneraciones asociadas a la carrera funcionaria, si bien nuestra definición por mandato del Parlamento se restringe o se dirige a ciertos grados superiores de la función pública, ¿no? Ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores, pero esto también podría o no, y cómo lo ve usted, esa es la pregunta, tener un impacto posterior, no por nuestra decisión, sino que en el sistema de las remuneraciones públicas, ¿no? Me refiero a aquellos cargos públicos de carrera, pero que están más cerca de estas autoridades, los jefes de división, que también son de confianza, pero tienen una mezcla técnica, ¿no? Hay muchos jefes de división que llevan mucho tiempo, o jefes de departamento, y luego, por el impacto de jefe de división y jefe de departamento, también se podría generar un efecto reflejo hacia la función completa de los funcionarios propiamente, ¿no? De los profesionales, y si afecta a los profesionales también a los no profesionales, a los técnicos, en fin. Entonces, ¿cómo ve usted el efecto que podría tener esta rebaja en la carrera, en los sueldos de la carrera pública en general de los funcionarios? Esa es la pregunta. Muchas gracias. Alejandro. Consejero Obarzúa, ahí sí, adelante. Sí, tengo tres preguntas y una general y dos específicas. Primero, bueno, agradecer a ambos, creo que ha sido bien ilustrador y aporta a la reflexión y a las consideraciones que tiene que hacer el Consejo, la presencia de ambos, así que gracias
Gracias, José. Gracias, Enrique. La primera pregunta es general, que yo creo que ustedes enunciaron bien que esto tiene un componente mucho más político que técnico y se le llega al Consejo dicha tarea. Ahora, si aceptamos esa premisa, la pregunta es entonces qué criterios o qué cuidados deberíamos tener a la vista, qué tensiones deberíamos considerar si adoptamos, por ejemplo, lo que propone Enrique, es decir, dentro del rango CDE. Yo entiendo que ahí hay un juicio de que esto es mejor que, no sé, que estar sobre, pero eso no me gustaría entenderlo desde la apreciación política que hay allí considerada. Entonces, si pueden desarrollar eso, porque a nosotros justamente vamos a tener que usar o adoptar algunos criterios y poder entenderlos, fundamentarlos. Entonces, si nos pueden ayudar con ese desarrollo, yo entiendo que son principios, son criterios, son tensiones tal vez de a dónde asignar recursos, y en eso, claro, me cuelgo de la consideración que hacía Betina, de los riesgos por lo mismo implicados, dado que la decisión tiene elementos políticos. Y además yo creo que esto está bien considerado a propósito de la sugerencia que hacen los dos, es decir, cómo cuidamos de no afectar al resto de los funcionarios de carrera, los ADP, a propósito de desacoplamiento o de tener ojo, porque aquí hay un principio de subordinación, entonces afectamos con esto a todos los funcionarios. Después dos preguntas específicas que yo creo que los dos hicieron referencia más o menos a los temas que están allí considerados. Uno, claro, más allá de que uno no tenga como función, uno siempre se pregunta entonces cómo puede organizar la atracción de profesionales puntuales para tareas específicas de asesoría al Estado. Esto debería, y que lo planteó la consejera Cristina Orellana, esto debería ser un monto, debería ser discrecional, debería ser, ¿cómo se lo imaginan? Yo creo que nos da una oportunidad para pensar este tema un poquito más general, más allá que uno podría entender que no es un encargo en el transitorio. Pero yo creo que es interesante porque, claro, a primeras luces uno quisiera que no, pero uno siempre dice, tiene que haber un espacio. ¿Cómo construir criterios al respecto? Y la segunda quiero tomarme de la propuesta que hace Enrique, pero también para conversarla, dado que está José acá. Que este tema de que eso, si entendí bien, que la escala única de remuneraciones llegue hasta los funcionarios, hasta los ADP, quisiéramos decir, secretarios, ministros, parlamentarios, fuera otra escala en el sector público e incluso no con acoples, como es hoy día ministro, diputado. Si entendí bien eso, ¿eso está sustentado en otras prácticas? ¿Tenemos en nuestra historia elementos legales que nos permitan hacer esta mención constitucional que hay de una serie de A, B, C, D, y que a veces, claro, aquí nos tocan, perdón, de letras, que nos tocan los funcionarios comprendidos en el artículo 7 y el artículo 10, creo que son, parece que establece una escala. Entonces, ¿cómo vemos eso en nuestro ordenamiento jurídico a propósito de estos principios tan verticales que ya nos han dicho otros ex consejeros y una carta reciente del Comité de Modernización, de este Comité Asesor de Modernización del Estado también plantea, parece que está como en el ADN de nuestro ordenamiento administrativo? Entonces, ¿qué factibilidad ven a ese respecto? Esas son esas dos preguntas específicas. Gracias. Bueno, espero que hayan tomado nota porque son varias preguntas y consideraciones, así que quien quisiera comenzar, por favor. José, ¿tú quieres hablar primero? Muy bien, adelante. Ahí sí, ya. Gracias, Enrique. Muchas gracias. Tomé nota, efectivamente. Cuando ahora consulta a nuestra consejera Horst, nosotros, bueno, entendemos que efectivamente los riesgos están asociados a un factor que puede ser subjetivo, pero tiene relación con la claridad del mensaje que hemos transmitido cuando hemos puesto la posición sindical, y me refiero incluso más sindical, a la figura del rol del Estado, ¿cierto?, esta función estratégica, y que se cruza con esta coyuntura política que tiene relación directa con la credibilidad. Porque lo que
miran los chilenos y chilenas, no todos, en realidad, sí, eso lo sabemos, pero cuando se coloca en el tapete después del 18 de octubre, que las brechas que todos conocemos en nuestro país son bastante, como señalaba muy bien Enrique, ahí está demostrado la brecha incluso de parlamentarios de la propia OCDE, que son superiores en nuestro país, 11 veces más, digamos, que lo que debería ser, comillas, correcto. Uno entiende que eso es un ámbito netamente de una historia que tenemos también ahí, que mencionaba también en su presentación, que creo que a nosotros nos interesa y por eso que lo pusimos también en nuestras presentaciones, de confundir remuneraciones del sector público y autoridades, porque entendemos que el foco está puesto en autoridades que son de elección popular, como lo que ya tiene esta modificación de la ley, digamos, y esta reforma también. Entonces, ahí es bueno separar la frontera para no caer, digamos, en la confusión, porque lo que va a producir que puede generar, y quizás aquí también está ligado con algunas preguntas de la señora Cristina, que también menciona los honorarios, pero más particular eso, tiene que ver con el efecto cascada que puede interpretarse, o se podía interpretar en su oportunidad cuando se estaba debatiendo este proyecto de ley. Es decir, en la práctica habían tres focos que estaban ahí de atención para nosotros y de ocupación. Era aspectos que tenían relación directa con una cuestión muy puntual, que es, por un lado, la imposibilidad de retener y atraer, como lo dije al principio, a los mejores profesores al Estado de Chile, el debilitamiento del Estado cuando no se separa, no se cruza esta frontera, digamos, de aquellos aspectos que tienen que ver con confundir quiénes son transitorios, ya sea por un gobierno determinado, ya sea en el Congreso Nacional, ya sean los representantes en las distintas representaciones públicas hasta el nivel de subsecretario, entendiendo los ministros que siempre. Entonces, y ahí también uno puede colocar los aspectos que pusimos en relación a la importancia de sostener y permanecer este sistema de televisión pública, que entendemos que también se podría generar la confusión de poder limitar la expectativa que tienen antes, a lo mejor el talento que están en la sociedad, de poder también liderar aquellos servicios en justa medida. Pero también tenemos aquí nosotros que hacer un aporte y lo hemos relevado en nuestras negociaciones sectoriales o en nuestra relación también con los contrapartes con el gobierno de turno, de que también tenemos la oportunidad, y nosotros hemos fijado con un principio sindical sin duda, que hasta el tercer nivel, digamos, es el desarrollo de la carrera, incluso pudiendo llegar también a jefe de departamento, jefe de división, segundo nivel, y que también esos profesionales puedan concursar a estas convocatorias que se hacen, de hecho lo hacen, cuando se buscan los mejores talentos, pero también entendemos que también aquí en nuestro espacio laboral público existen muchos talentos, que están invisibilizados, que subyacen bajo ciertas particularidades, incluso de gobierno determinado, donde no se consideran incluso momentos determinados, y ustedes en eso tienen mucha más experiencia que nosotros cuando tienen que definir, ¿cierto?, quiénes son las o los mejores candidatos para asumir un rol, y tenemos alguna experiencia. Nosotros lo colocamos en el momento, lo pusimos a discusión de ustedes hace un par de años atrás, cuando situaciones que eran complejas no quedan ni en la terna, ni son definición de la máxima autoridad, sino que hay algo que aparece, que un nombre que se entiende que está bien justificado y queda como titular de una representación pública en un concurso de televisión pública. Y no así un funcionario con postítulo, posgrado, con doctorado, con experiencia en el Estado, sencillamente no es considerada su postulación y ni queda en ese nivel, digamos, de la incertidumbre que pasó por su trayectoria de más de 25 o 30 años. Entonces, eso también creo que es lo que tenía relación con este aspecto que señalaba, que puede ser subjetivo la credibilidad, pero como también el efecto cascada puede producir el hecho de que si se fija una remuneración para estas personas que son de elección popular y la nominación política, separar la frontera. Por eso yo relevaba también el aspecto de qué pasa donde dice la señora Cristina con respecto a los honorarios. Efectivamente, nosotros entendemos que hoy día es discrecional, porque es conocimiento público, y muchos de ustedes saben ahí que hoy día existe un anillo de honorarios asesores, que eso genera también una relación bastante perversa, se me permite la expresión, en la expectativa del desarrollo de la carrera, porque efectivamente, teniendo profesionales con una experiencia riquísima, tanto incluso en la preparación, en la inversión estatal, en capacitación también para poder desempeñar su función, se invisibiliza esta hombre-mujer, que tenía una trayectoria en el Estado, por un asesor honorario circunstancial. Vaya los méritos que tenga. Puede ser una persona con mucha trayectoria internacional, con mucha experiencia profesional, con mucho estudio, pero sin duda quien ha tenido continuidad en el Estado, y lo que nosotros hemos revelado siempre en nuestro planteamiento es aquel hombre-mujer que más allá de los buenos turnos ha tenido la experiencia incluso de asumir, digamos, el trabajo en ese nivel
entonces invisibiliza la buena gestión pública, a nuestro entender. Entendemos que cada gobierno debe tener su equipo, ¿cierto? Pero eso por eso yo creo que es importante y sea acotado. Y cuando van a valorar juicios de valor, yo creo que también es bueno, y eso es un tema también sin duda de la tarea que yo entiendo que es técnica, eminentemente técnica del servicio civil, de cómo ahora que usted tiene esta responsabilidad un poco impuesta, a nuestro entender, que le neutraliza incluso el propio quehacer del servicio público, del servicio civil, pero ya está. Entonces ahí, claro, uno podría decir, y tenemos la mirada de cuál es el mapa que hoy día tenemos la contratación, bajo esta foto, que si miramos algunos servicios, cuántos son los honorarios asesores que tiene cada repartición, y si realmente son necesarios, y tampoco se trata de desecharlos, sino que considerar si efectivamente son apoyo para el quehacer de las políticas públicas, o son apoyos, digamos, para la gestión de un gobierno determinado bajo una figura de un ministro o subsecretario. Entonces ahí yo creo que es bueno limitar también, y porque, insisto, la capacidad humana está instalada en los servicios públicos, hoy día está profesionalizado en los servicios públicos, tienen experiencia, y se ha hecho inversión en capacitación también de esos profesionales, hombres y mujeres. Entonces, debería ser limitado y asociado también a un nivel de remuneración que no puede superar ni siquiera un jefe de división, un jefe de departamento, como decía muy bien señora Barzúa, digamos, desde el punto de vista de lo que significa también que estas asesorías no tengan una relación de confusión en el orden, digamos, de esta condición de honorario, que efectivamente uno podría decir, yo quiero traer un profesional y no lo puedo contratar ni contrata, ni menos, por supuesto, la planta, pero está haciendo una maestría, o hizo una maestría en Suiza, o en Estados Unidos, o en Alemania, o en Londres, bueno, y necesito, digamos, un apoyo técnico, profesional. Claro, uno podría decir que efectivamente si va a enriquecer la gestión de la política pública, uno no pondría, digamos, a priori un rechazo, pero sí cuando se va poblando, y digo poblando utilizando esta palabra, innecesariamente de equipos que uno ve que al final se desdibuja incluso el rol de la subordinación administrativa, porque está el ministro, está el secretario, ellos tienen asesores, entonces si uno mira una foto, y no quiero con esto descalificar el rol de esos asesores, sino que uno mira una foto, en ocasiones me ha tocado ministerios respectivos con 25 asesores, honorarios, con rentas que son superiores incluso a profesionales que han tenido, ya han llegado al límite de su desarrollo laboral, como son, por ejemplo, el puesto interno, bajo el paraguas, por ejemplo, de la Hacienda. Entonces, uno ve que realmente serán necesarios 25 profesionales con una renta de sobre 3 millones de pesos, en donde algunos asesores llegan a 5 millones, 7 millones. Hoy día, claro, no son todos, pero hay casos puntuales que uno podría, desde el punto de vista político, justificar, pero eso yo creo que es importante sincerarlo, a propósito, digamos, del factor de credibilidad que pregunta la consejera Horst y también asociado a la consulta que hace la señora Cristina Orellana. Y con respecto a don Eduardo Riquelme, nosotros entendemos que hay algo que es fundamentalmente tenemos acuñado, algo que también es que hemos recogido del mundo internacional, que para nosotros, en cuanto a los impactos, hemos relevado la importancia también de lo que significa que acuñó la OIT, nuestro compatriota también a cargo, de trabajo decente. Y no es solamente la consigna, sino que eso implica también abordar el sistema estructural del desarrollo de la carrera, por eso digamos de lo que significa trabajo decente con estabilidad y no precarización del empleo, ¿cierto? El desarrollo de la carrera realmente tal, y que propicia el desarrollo de las personas que estamos en el Estado de Chile, insisto, estamos en el Estado de Chile más allá de la condición contractual, más allá de los gobiernos de turno. Y que tenga, por supuesto, toda esta amplitud que hoy día tenemos a la vista, que son los derechos de seguridad social, derechos laborales y sindicales, y eso permite también ser un instrumento de movilidad social del personal que trabaja en la administración pública de nuestro país. Entonces, por ahí también creo que es importante lo que está al debe, a propósito de que significa cómo concatenamos esto relacionado con la pregunta que hace Eduardo. Y algo que también que menciona el consejero Barzúa, que también efectivamente nosotros lo asumimos en lo anterior que yo, para repetirlo, pero hay algo también que un nuevo sistema de remuneraciones tiene que corregir las brechas que tenemos al interior del servicio público, y por supuesto que promueva, por ejemplo, este principio internacional que es a igual función, igual remuneración. Y eso también le da un marco bastante de proyección en la gestión y también de obligación de sentarnos a dialogar en estas propuestas que hoy día están escritas, que son propositivas desde las organizaciones sindicales llamadas Asociación de Funcionarios, desde la Confederación de Caso de la NEF, con las reuniones, con los diálogos sectoriales. Entonces, y termino, no también el tiempo de la presencia de ustedes, bueno, que nosotros entendemos
esto no puede ser un efecto que se confunda, mezclar peras con manzanas, sino que el ámbito que tenemos en la hoy día es esta mirada, digamos, de estas autoridades que son de asignación política y que son de elección popular. Pero no así esta comparación de aquellos honorarios que son, creo, para nuestro entender, que son en algunas organizaciones públicas, mayor gobierno de turno, son excesivas, con la oportunidad que tienen de responder quienes hoy día tienen la trayectoria en el Estado y conocen además y tienen experiencia en el trabajo del sector público. Muchas gracias por su atención. Gracias, Alejandro. A la pregunta de Betina, quedarse corto, quedarse largo. Creo que sería muy grave para el Consejo quedarse corto, porque esto se transformó en una discusión de la Constitución. Le están pidiendo al Consejo que resuelva transitoriamente, y como yo lo dije, y Betina en cierto modo también lo insinuó, existe el riesgo de que lo que decía el Consejo se quede para mucho tiempo. Yo creo que mantendría una tensión gigantesca si el Consejo, digámoslo de esta manera, terminara rebajando las dietas en un 10%, porque está preocupado del efecto que esto pueda producir en las escalas de remuneraciones. El problema de las escalas de remuneraciones, el problema de las remuneraciones de los altos directivos, es un problema más profundo que este. Y como hay un tema que ya está zanjado porque fue discutido latamente en el Parlamento, en la Cámara, donde la rebaja de las dietas era mucho más popular que en el Senado, de que debían ganar lo mismo parlamentarios y ministros, dado que ese debate está zanjado, que yo creo que, en mi opinión, es bien discutible, pero está zanjado, hay que hacer con lo que hay. Y por lo tanto, creo que hay suficientes argumentos para sostener que, siendo cargos de exclusiva confianza política, la de los ministros, subsecretarios, intendentes, su remuneración no tiene por qué seguir la lógica de lo que ocurre al interior de las escalas salariales. Dicho de otra manera, ¿qué sentido tiene que en los componentes de la remuneración del ministro esté el componente fijo de la asignación de modernización cuando tiene distintos servicios que se desempeñan de distinta manera en materia de la asignación de modernización? ¿Qué sentido tiene que le paguen una asignación profesional cuando la decisión de nombrar ese ministro responde principalmente a otras consideraciones? Y suma y sigue. Entonces, yo, frente a esa pregunta, creo que el Consejo tiene que desembarazarse de esa camisa de fuerza y entender que lo que proponga en un juicio razonado por la evidencia que ha tenido, toda la evidencia internacional demuestra que las dietas están fuera de norma. Incluso las remuneraciones de las autoridades, tanto como presidente como ministro, no están fuera de norma, pero están entre las más altas, ¿no? Para decirlo honestamente. Si uno hace la comparación con lo que ganan primeros ministros o presidentes en el mundo, con lo que gana el presidente de Chile, no es que el presidente esté fuera de norma, pero está en el grupo de avanzada. Por lo tanto, a la primera pregunta yo lo diría así de directo, porque el Consejo sí tiene la obligación de advertir, como lo proponía, los efectos que esto tiene y llamar al Ejecutivo y al Parlamento a resolver al menos los nudos más críticos, que tienen que ver con los altos directivos, pero que también tiene que ver con el resto del desarrollo de la carrera. José se refirió a eso. Cristina levantó la preocupación sobre los honorarios. Primero, vuelvo a repetir lo que señalé en el documento. No sé si en la interpretación jurídica que harán tengan que fijársela, porque no son autoridades. Pero si la interpretación fuera que se lo tienen que fijar. Yo he escrito, pero también es una opinión compartida con abogados que son bastante más duchos que yo en temas de derecho administrativo, como Enrique Rajevich, que definitivamente el cuerpo de asesores ministeriales o de subsecretarios debiera tener un tratamiento distinto, aparte. Incluso terminar con esta discusión que se produce en los cambios de gobierno, donde además interviene y participa la ANEF, de si al que están desvinculando que estaba en horario era una persona de la confianza política, aun cuando haya sido un gran técnico, o era efectivamente alguien, porque por razones diversas estaba contratado en horario, pero era parte de la línea.
y ahí ha habido varias ideas de cómo darle forma a un cuerpo de asesores. Entre paréntesis, a mí me llamó mucho la atención, me imagino que ustedes también, que los honorarios hayan llegado a las alturas de la Constitución y que haya una norma que mencione expresamente al personal contratado honorario. No quisiera darle ideas a nadie, pero para eludir cualquier restricción para esto es cosa que los contraten en la contrata y con eso salvaron y pueden pagarles lo que quieran. Con una asignación de función crítica podrían seguir ganando lo que ganan independientemente de lo que haga el Consejo o esta comisión posteriormente. Eduardo Riquelme planteaba esto de remodelar, yo lo interpreto como remodelar a escala o la dificultad que esto podría producir incluso al interior de los ministerios, entre el sueldo del ministro, subsecretario, si fueran más bajos que los de jefe de división, cuando los jefes de división cumplen, pueden ser de confianza política, pero cumplen una función técnica muy relevante. Yo en lo personal, honestamente, creo que como el origen de estos cargos, ministros, subsecretarios, parlamentarios, ni que hablar, son tan distintos que no veo dónde está el problema. Por ejemplo, yo no veo dónde está el problema, habiendo trabajado en el Ministerio de Hacienda, que el ministro de Hacienda tenga reuniones en donde le imparta como presidente o miembro de la Junta de Accionistas de Codelco, le imparte instrucciones al presidente de Codelco, que gana mucho más que él. O cuando habla con el presidente del Banco Estado. Incluso ellos ganan más que el presidente de la República. En el caso de los parlamentarios, sin ir más lejos, los diputados ganan mucho menos que el secretario general de la Cámara o los senadores, el secretario del Senado. Entonces, creo que llevar al extremo esta jerarquía expresada en la remuneración es un poquito tóxica. Yo creo que es válida al interior de un servicio público, como decía José hace un rato, donde hay una carrera, uno desea que exista una trayectoria laboral que culmine en la jefatura del servicio. Y por eso proponía, saquemos todos estos cargos, definan la remuneración que debieran razonablemente ganar para cumplir con su deber, y dejemos a los servicios públicos incluso ganando más. Esto ha pasado. Déjenme decirles que por mi experiencia en Hacienda, hace años, y por eso hay una norma que a los no ADP se hizo una modificación en la ley, durante varios periodos el director de presupuesto, que se entiende que es un subordinado del subsecretario de Hacienda, ganaba más que el subsecretario de Hacienda. Porque como no era ADP, no estaba bien regulado ese mecanismo. Entonces, yo me sacaría esa camisa de fuerza y al tomar la decisión que a juicio de ustedes sea la más adecuada, como esto va a generar un problema en el desarrollo, en el funcionamiento de los servicios públicos, creo que el Ejecutivo y también el Congreso entenderán que hay que introducir modificaciones. Algunas pueden ser muy quirúrgicas, como algunas de las que yo propuse, y otras un poco más estructurales. Finalmente, respecto de lo que planteaba Eduardo Abarzúa, todas las comparaciones con salario mínimo, ingreso medio, comparados con la OCDE, comparados con América Latina, demuestran de que las dietas están totalmente fuera de los rangos. Por lo tanto, creo que es inevitable para el Consejo encontrar y definir algunos criterios que pongan al menos esa dieta dentro de algún rango conocido. ¿Por qué la OCDE? Bueno, porque peleamos por entrar a la OCDE, porque nos comparamos con la OCDE para un montón de cosas, y si llegáramos a decir que en realidad en este tema Chile no tiene por qué compararse, porque en realidad usa una referencia distinta, creo que sería un error, a mi juicio, político, pero también un error del Consejo frente a la reputación y al prestigio que tiene ganado de sobra. Yo creo que en esto de los topes de la escala, en verdad, hay que legislarlo, no constituye un problema. Si solo se hiciera el cambio de eliminar el candado de la remuneración del subsecretario, yo no veo ninguna dificultad en que el ministro o el subsecretario
se siente a impartirle orientaciones de política pública al director de impuestos internos, aunque el director de impuestos internos esté ganando más. Y tampoco veo inconveniente en que un ministro contrate a un asesor que es experto en una materia y que eventualmente por el periodo que lo contrate, este asesor gane más que el ministro. Dicho sea de paso también, porque la evidencia histórica sirve, es muy común en los ministerios que en el contrato honorario de un asesor, esto por ejemplo en Hacienda ha ocurrido, y no estoy seguro si ocurre en la actualidad, pero no me extrañaría, gana un honorario inferior a la remuneración del subsecretario porque manejan alguna escala, pero representa a ese ministerio o al ejecutivo en otros lugares. Y la suma de esas remuneraciones que son de origen público superan a la del subsecretario. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos construyendo, creemos que tenemos ciertos topes cuando en la realidad estos topes han sido sobrepasados una y otra vez. Entonces, creo que las prevenciones que haga el Consejo por el prestigio que tiene van a traducirse en el corto plazo en las modificaciones quirúrgicas o de alguna mayor extensión en el corto plazo, porque parto de la base que tanto el Parlamento como el Ejecutivo son conscientes que necesitamos servicios públicos más profesionales, más competentes, con directivos mejor pagados, y si una norma que responde a una decisión política conspira contra ese objetivo, no pongo en duda de que va a haber disposición para hacer la modificación que permita colocar nuevamente a Chile como líder en una política pública en materia de gestión de altos directivos públicos. Muchas gracias, Enrique. Consejeros, ¿alguna consideración final antes de terminar? No, presidente, gracias. Muy bien, pues, vuelvo a nombre del Consejo de Alta Dirección Pública a agradecerles enormemente, José Pérez, presidente de la ANEF, don Enrique París, por habernos acompañado en esta sesión. Es una tarea extraordinariamente compleja, ustedes lo han señalado y todos nuestros invitados así lo han ratificado. Toda la información que ustedes nos entregan y los criterios también son fundamentales porque el Consejo, y tal como lo hemos dicho permanentemente, tiene que hacer también interpretaciones para poder focalizar el alcance de este mandato transitorio. Y por supuesto que aquello que nosotros definamos tendrá implicancias de política pública necesariamente. Así que muchas gracias nuevamente por su generosidad, por el tiempo dedicado, y habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, la damos por finalizada. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias por la Enrique. invitación. Muchas gracias. Que esté muy bien. Buenas tardes y cuídense. Gracias. Gracias a Dios.